Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con nuestra serie de lecciones reconociendo a Dios en todos nuestros caminos. Proverbios 3:6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hoy vamos a ver la lección número 11, reconociendo a Dios en tiempos de adversidad. Y nuestra lectura está en Santiago capítulo 1, versículos 2 al 12. Voy a leer. Usted sígame con su vista ahí con su Biblia. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Sabe, hermanos, nunca sabemos cuándo una prueba llegará. Puede ser un accidente automovilístico en su carro, al salir rumbo a su trabajo, a la escuela, inesperadamente. Puede ser un accidente en su trabajo. El hermano Lencho hace poco se cayó y se fracturó su muñeca, su mano, y ya tiene 2 meses, va para 3 meses sin poder trabajar. Puede ser el diagnóstico de una enfermedad terminal, terrible. Puede ser la pérdida de un trabajo, la pérdida de ingresos, no saber de dónde va a venir para subsistir. Puede ser un problema grave con un hijo, con una hija. De repente podemos recibir noticias de algo que pasó en la vida de nuestros hijos y entramos a una prueba terrible. Y siempre les he dicho, hermanos, ¿por qué vienen pruebas? O sea, ¿qué nos dice la Biblia de por qué vienen pruebas? Bueno, a veces pruebas vienen por errores que nosotros mismos hemos cometido, por malas decisiones, nosotras personalmente, por malas decisiones, por nuestras propias malas decisiones. Es más, yo diría que la mayoría de nuestras adversidades, nuestras pruebas son causadas por nosotros mismos, por malas decisiones que hemos tomado. Puede ser porque estamos siendo disciplinados, corregidos. Puede ser porque Dios nos quiere llevar a un nivel más alto espiritual, en nuestra vida espiritual. O puede ser para prepararnos para mayor servicio cristiano. Esas son las razones por las cuales pueden venir pruebas a la vida de un creyente. Recuerde que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros: en el mundo tendréis aflicción. Ser cristiano no garantiza que no van a venir problemas, dificultades, que no van a venir adversidades a nuestras vidas. Nadie piense que por ser cristiano que todo va a caminar bien y ser color de rosa, como dicen. No, el Señor no nos dio promesas irrealísticas. El Señor nos dijo: en el mundo tendréis aflicción. Vivimos en un mundo caído, en un mundo lleno de problemas, de pecado. Entonces espera que van a venir las pruebas, espera que vendrán adversidades. Pedro dice en su epístola: no te sorprendas del fuego de prueba que viene a tu vida. No nos sorprenda, es parte de la vida. Pero también Cristo dijo: pero confiad, yo he vencido al mundo. En otras palabras, tú confía en el Señor, agárrate del Señor en medio de la prueba. En fin, ahorita vamos a ver más acerca de eso.
En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, el apóstol dice: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario, yo me pongo a pensar, ¿quién determina si es necesario que yo pase por una prueba, una adversidad o no? Pues Dios, ¿quién más? En Isaías 45, versículos 6 y 7 dice la Biblia, dice Dios: yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Wow, quizás alguien preguntará, bueno, ¿y quién se cree Dios? Bueno, primeramente Él es el creador de todos y de todo. Salmos 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No solamente es creador de todo, Él es el que hizo toda la creación, sino que como cristianos Él es nuestro Padre. En Hebreos 12, versículos 5 y 6, recuerde que dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Tercero, Él es nuestro dueño. Primero a los Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No nos pertenecemos a nosotros mismos, somos de Él. Él es nuestro dueño. Y cuarto, Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Romanos 9, 20, 21 dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? O sea que el Señor tiene toda autoridad y todo derecho de decidir cuándo es necesario que usted y yo como cristianos pasemos por una prueba, por una adversidad. No se le olvide eso, hermanos. Si Él ve que es necesario que atravesemos por alguna prueba, tiene alguna muy buena razón por permitir una prueba en nuestras vidas. Pero ¿sabe qué, hermanos? Confíe en Dios. Confíe que Él sabe mejor lo que usted y yo necesitamos. Nunca pregunte por qué. ¿Por qué estás haciendo esto conmigo? ¿Por qué hiciste esto, Señor? No, más bien diga ¿qué? ¿Qué me quieres enseñar, Señor? ¿Qué quieres que yo aprenda en medio de esta prueba? No cometa el terrible error de reprocharle al Señor o enojarse con Dios. Eso lo hacen los necios, los insensatos, hermanos. Proverbios 19:3 dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Como dije, la mayoría de nuestros problemas son causados por nuestros propios errores, nuestras propias malas decisiones. Y luego que viene la dificultad, que viene la prueba, que viene la adversidad, que viene la tempestad en nuestras vidas, nos irritamos con Dios. Eso hace el necio. Recuerde que usted es un hijo de Dios, sea sabio. Deberíamos de tener la actitud que tuvo Job. ¿Se acuerdan de Job? ¿Cómo sufrió Job? Dijo, después de haber perdido todo lo que tenía, después de haber perdido todos sus hijos en el mismo día, después de haber caído enfermo con una sarna maligna, cuando su esposa le dijo: maldice a Dios y muérete, Job le pregunta a su esposa: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Alguien dijo: ¿qué es peor que pasar por una prueba, que pasar por adversidad? ¿Sabe qué es peor que eso, hermanos? Pasar por esa prueba sin Dios. Yo no sé si usted está pasando por una adversidad, una prueba ahorita, pero ¿sabe qué es peor que su problema, que su prueba? Atravesar esa prueba sin Dios. Entonces mejor es usted tener la actitud correcta. Recuerde lo que dice Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay que tener la actitud correcta. Hay que reconocer a Dios en tiempos de adversidad.
para que Él pueda hacer una obra completa y para que cualquier vereda que esté chueca, que esté torcida en nuestras vidas, Él las pueda enderezar. ¿Qué debemos hacer cuando estamos atravesando por adversidad? Yo creo que este es un tema muy propicio para los tiempos en que nos encontramos. He recibido noticias de que me he enterado que algunos hermanos han perdido sus trabajos, les han recortado sus horas, están atravesando por una prueba. He recibido noticias de hermanos que tienen parientes que han contraído el coronavirus y están preocupados y algo afligidos. Son cosas que suceden de repente y no las esperamos. Entonces hay incertidumbre, hay temor. Pudiéramos decir que como sociedad, como nación, ahorita estamos atravesando por una prueba, por tiempos de adversidad. Son tiempos de adversidad en los que estamos viviendo. Bueno, ¿qué debemos hacer cuando estamos atravesando por adversidad? Aquí lo encontramos en Santiago, encontramos varios consejos, varios mandatos de Dios para nosotros como sus hijos. Primeramente dice el versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Número 1, hermanos, hay que cuidar nuestro espíritu. Cuidar nuestro espíritu, o sea, cuidar nuestra actitud, tener la actitud correcta en medio de la adversidad, en medio de la prueba. Proverbios 17:22 dice claramente: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Muchas veces nuestro desánimo y tristeza no es más que un berrinche que estamos haciendo con Dios y con otros. Y todo eso es señal de orgullo y de soberbia, hermanos. Proverbios 29:23 lo dice: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Oiga bien eso, la soberbia del hombre le abate, lo tiene desanimado, afligido, triste, cabizbajo. Es la soberbia muchas veces, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Hermano, cambie su actitud en medio de la prueba, cuídela, alégrese, gócese de que Dios está en control, gócese de que Dios está haciendo algo en su vida espiritual. Tenga la actitud correcta. Dice la Biblia que debemos dar gracias a Dios en todo, que esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, lo primero que hay que hacer en medio de la adversidad es cuidar su espíritu, tener por sumo gozo. Está hablando del espíritu, tu actitud que tengas en medio de la prueba. Número 2, respáldese o apóyese en lo que ha aprendido. En el versículo 3 dice: sabiendo, esa palabra es muy importante, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Respáldese en eso que usted sabe, que usted ha aprendido en la palabra de Dios. Nuevamente está el ejemplo de Job, que dijo en el capítulo 19, versículo 25-26, yo sé, oiga, no dijo yo siento, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Gloria a Dios. Romanos 5:3 dice: también nos gloriamos en las tribulaciones, dijo el apóstol, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. En Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Letra A, ahí debajo del número 2, tenga cuidado con los sentimientos de su corazón. Debería estar siguiendo esta lección en sus hojitas. Se la mandé para que usted la tenga ahí visualmente, o si quiere venir a recoger una de esas hojitas a la iglesia, aquí las tengo para que usted pueda seguir y rellenando las palabras que hacen falta. Pero letra A, debajo del número 2, dice: tenga cuidado con los sentimientos de su corazón. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá?
Hermanos, el corazón nos puede engañar con sentimientos de víctima, con sentimientos de pobrecito de mí, ¿por qué está permitiendo Dios esto en mi vida? O agarrar algún resentimiento, algún coraje contra alguien, contra algo, hasta contra Dios, irritarse. Tenga cuidado, su corazón le puede hasta sacar de la voluntad de Dios para su vida. En 1 de Juan 3:20 dice claramente, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. ¿Sabe quién tiene la respuesta para cada situación, cada circunstancia, cada problema? Es Dios, su palabra. Él sabe todas las cosas, Él está en control, y Él es mayor que lo que me dice mi corazón. A veces mi corazón me va a decir, corre, huye a los problemas, y Dios dice, no, tú confía en Dios, haz mi voluntad, obedece, mantén una actitud correcta, confía en Dios en medio de la prueba. Así es que tenga cuidado con los sentimientos de su corazón. Deuteronomio 6, a Dios le dice a Israel, y todas estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estas palabras las pondrás sobre tu corazón. En 2 Corintios 5:1 dice el apóstol, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Sabemos que aunque este cuerpo se deshaga, se muera, me enferme, algo pase, tengo un hogar en el cielo que me es preparado. Así es que el cristiano se deja llevar, se guía por lo que sabe, no lo que siente, especialmente en medio de la prueba, porque en medio de la prueba, la adversidad, nuestros sentimientos andan por todas partes, son un sube y baja, un roller coaster, como dicen, y tenemos que tener cuidado, tenemos que regresar a lo que sabemos y a confiar en las promesas de la palabra de Dios. Bueno, vamos a ver número 3. Dice ahí, ¿qué deberíamos de hacer en medio de la prueba? Tenga paciencia. Tenga paciencia. Dice Santiago 1, versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios nos llama a tener paciencia. ¿Sabe? Mucho en el desarrollo de la vida de un cristiano está en aprender a esperar en Dios. Santiago 5:11 dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. En Job 13, versículo 15, Job, de quien debemos aprender, fue el que dijo, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Gloria a Dios, qué actitud. Y esa es la actitud que debería tener un verdadero cristiano. Lamentaciones 3, 25, 26 dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Isaías 40, 29 nos dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y luego dice en el versículo 31, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y volviendo a Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8, dice la Biblia, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Todo lo que está pasando ahorita, hermano, es preparación para el gobierno mundial que será bajo el anticristo. Pero ¿sabe qué es bueno recordar y saber? Que nosotros, si somos del Señor, ya no estaremos aquí. El Señor viene por su iglesia y nos lleva con Él, hermanos. Es que no se aflija. Más bien hay que saber reconocer los tiempos, las estaciones, y saber que, como dice la Biblia, ¿verdad? Que el tiempo está cerca. Y eso debería de llevarnos a tanto más congregarnos. No se pierdan los servicios en vivo ahorita que son transmitidos en las redes sociales. No deje de leer su Biblia y de orar, porque cuando menos piense, el Señor se acerca. El Señor viene por su iglesia, que nos encuentre siendo fieles a Él. Número 4, ¿qué hacer en medio de la prueba? Dice ahí Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermano, claro que nos hace falta sabiduría. Usted y yo no lo sabemos todo. Usted y yo no podemos solos. Y es por eso que necesitamos buscar sabiduría, pedirle al Señor sabiduría. Eclesiastés 7:12, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Dice, sí, la ciencia tiene mucho que decir. Ahorita con lo que está pasando, la ciencia nos está hablando todos los días. Nos está dando estadísticas, nos está dando probabilidades, que la curva que se está subiendo y que va a bajar. Y el dinero, la gente se siente confiada cuando tiene dinero, y el gobierno nos ha prometido a muchos mandarle un cheque para apaciguarlos, que tengan tranquilo, no va a faltar dinero. El dinero no siempre nos va a sacar de apuros, y hay cosas que el dinero no soluciona y no arregla, queridos hermanos. La ciencia dice, escudo es la ciencia y escudo es el dinero, pero no te ampares en la ciencia y en el dinero. Dice más, la sabiduría excede, la sabiduría de Dios excede en que da vida a sus poseedores. Lo más importante que usted puede poseer no es conocimiento aquí, ni dinero en su bolsillo. Lo más importante que usted puede poseer, especialmente en medio de la prueba, es sabiduría de Dios, porque la sabiduría es para saber qué hacer en medio de las pruebas, las dificultades. Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En Mateo 4:4 bien dijo nuestro Señor Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es por eso que es importante que usted se refugie en la palabra de Dios, que usted escudriñe las Escrituras. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El mundo sabe que el mundo rechaza y desprecia la sabiduría de Dios. Se burla del cristiano, se burla cuando decimos el Señor ya viene, estamos en los últimos tiempos. Se burla de cosas así, nos llaman ignorantes, pero realmente los que ignoran son ellos. Recuerde que Dios dijo, queriendo ser sabios se hicieron necios. Segunda de Crónicas 7:14 dice claramente, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se volvieren, se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Muchos cristianos han puesto esto en las redes sociales, este versículo. Hay que humillarnos delante de Dios, hay que orar, hay que buscar el rostro de Dios más que nunca, hay que arrepentirnos de pecados. Y los liberales y los ateos y los humanistas se burlan, se mofan de versículos así, de que los cristianos hablemos de esa manera. Ellos no comprenden, hermano, porque no tienen sabiduría de Dios. Proverbios capítulo 8 dice la palabra de Dios ahí, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Dice en el versículo 10, recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré
por el medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Y termina en el versículo 32 al final diciendo: ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Oh, hermanos, qué importante es que en medio de adversidad pidamos a Dios sabiduría, busquemos sabiduría. Sí, hay que pedirle a Dios en oración que nos dé sabiduría, pero hay que buscarla en la palabra de Dios. Y no solamente sea un oidor de la palabra, sino un hacedor de ella, porque si no se está engañando a usted mismo, dice Santiago también. Número 5, ¿qué hacer en medio de la prueba? Dice nuestro pasaje en Santiago, en el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada. Número 5, alimente y fortalezca su fe. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el versículo 6 dice claramente: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que más necesita el cristiano en medio de la prueba es que su fe esté en buenas condiciones, que esté fortalecida, que esté bien anclada. Jesús preguntó: pero cuando venga el Hijo del Hombre, y Cristo viene pronto, hermanos, y el Señor dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En Efesios capítulo 6, versículo 16, dice la Biblia: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Se acuerda cuando los discípulos le preguntaron al Señor Jesús: oye, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio? Y el Señor les respondió: por vuestra poca fe. Y les dijo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, que pudieran decirle a un monte: pásate de aquí, traspásate de aquí para allá, y sería hecho, y nada os será imposible, les dijo el Señor. Qué poquita fe tenían los discípulos, ¿verdad? ¿Cómo ha de estar nuestra fe? El día de hoy, si ellos tenían poca fe, ¿cómo ha de estar nuestra fe? Ay, hermanos, qué importante es la fe en medio de la prueba. Les decía el domingo pasado, cuando viene la prueba, la adversidad, ahí sale a relucir realmente qué es lo que creemos, qué tan firmes estamos en lo que decimos creer, cómo está nuestra fe, sale a relucir cómo anda nuestra fe. Ahora, ¿qué es lo que fortalece la fe? La palabra de Dios, Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero la Biblia habla de probar y refinar la fe, así como el oro se prueba con fuego. De la misma manera la fe se prueba con fuego. En 1 Pedro 4:12 dice el apóstol Pedro: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. En 1 Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe, oiga bien, se fortalece, se refina con el fuego de las pruebas y las adversidades. Esta crisis por la que estamos atravesando ahorita, ojalá que nos lleve a refugiarnos más en las promesas de la palabra de Dios, que nos lleve a examinarnos más a nosotros mismos, a dejar que Dios haga una obra en nuestras vidas, hermanos. Si no, será una crisis desperdiciada. Un gobernante dijo esto hace años atrás: don't let a crisis go to waste. No dejes que se desperdicie una crisis, pero con otras intenciones. Pero qué cierto es esa declaración para el cristiano. No deje que una crisis sea desperdiciada en su vida. Deje que Dios haga una obra en usted en medio de la prueba, en medio de la adversidad. Número 6, dice el versículo 8 ahí en 1 Santiago 1:8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué deberíamos de hacer en medio de la prueba? Número 6, cuidar nuestro corazón.
Más bien cuidar nuestro ánimo, cuidar de no tener doble ánimo. Todos batallamos con eso, de que a veces nos sentimos por los suelos. Y cómo nos sentimos, cómo andamos desanimados afecta las decisiones que tomamos, cómo nos comportamos con otros, la actitud que tenemos hacia la situación presente, hacia el futuro. Por eso dice la Biblia que no debemos de desmayar, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos, que no nos cansemos de hacer el bien. Aquí Dios dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La razón que comenzamos y no terminamos muchas veces, la razón que hay veredas chuecas en nuestras vidas todavía, a pesar de que pasan años de ser cristianos, la razón que hay fracasos personales es por nuestras propias inconsistencias. Seamos sinceros, es porque somos inconsistentes, porque somos de doble ánimo. Primero a los Corintios 15:58, por eso dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, de un solo ánimo, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué es que no nos desanimamos por ejemplo, en nuestro trabajo secular? A veces nos tratan mal, a veces hay gente ahí que nos critica, se burla de nosotros, hablan de nosotros, pero no nos desanimamos, como dice, no nos agüitamos y seguimos yendo al trabajo. ¿Por qué es que para lo secular no nos desanimamos, pero para lo espiritual tan fácilmente nos desanimamos? El diablo no va a atacar lo temporal y lo pasajero. Es más, quiere que estemos tan ocupados con lo temporal que no dediquemos tiempo a lo eterno, a lo espiritual. ¿Sabe? Lo que él va a atacar es nuestra vida espiritual. Donde va a tratar de desanimarnos es cada vez que queramos hacer algo para el Señor. Él va a poner obstáculos en eso. Romanos 12:11 dice: por eso, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En 2 de Tesalonicenses 1, versículo 1 y 2, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Hermanos, lo que hace falta más que nunca el día de hoy es cristianos firmes y constantes, que no nos dejemos mover fácilmente, que seamos de un mismo ánimo y que seamos diligentes en lo que requiere diligencia. En lo que más requiere diligencia es nuestra vida espiritual. Eso es lo que más ataca el enemigo, eso es lo que más somos inconstantes, en leer nuestra Biblia, en orar, en mantener nuestra esperanza, en nuestra confianza en el Señor. Eso es lo que requiere diligencia, nuestro servicio al Señor. Número 7, dice el versículo 9: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. ¿Qué debemos hacer en medio de la prueba? Humíllese delante de Dios. Jesús dijo: porque todo aquel que se humilla será enaltecido, y todo aquel que se enaltezca será humillado. Lo que más necesitamos usted y yo cuando estamos pasando por una prueba es mayor gracia. Amén, hermanos. Dice Santiago 4:6: pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios: resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bien dice el canto: su gracia es mayor si las cargas aumentan, su gracia es mayor si la lucha es más cruel, si más son las penas, mayor es su gracia, si más son las cargas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Jesús. Pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Si nuestros recursos se habrán agotado, si fuerzas nos faltan para caminar, si a punto ya estamos de desanimarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder de Jesús. Pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor.
Lo que más necesita el cristiano, lo que más necesitamos usted y yo, en medio de una prueba, en medio de la adversidad, es mayor gracia, una doble porción de la gracia de Dios en nuestra vida. Pero dice claramente la Biblia, Él da gracia a los humildes, Él resiste a los soberbios. Así es que, hermanos, humíllese delante de Dios. Entre más dura la prueba, más humíllese ante el Señor, y el Señor le va a dar mayor gracia para soportar, para atravesar esa prueba. Y por último, número 8, dice el versículo 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué hacer en medio de la prueba? Persevere en medio de la prueba. La bendición y la dicha, la felicidad vendrá después de la adversidad, después de la prueba. Recuerde eso, las pruebas no son eternas, no duran para siempre, son para un tiempo, por un poco de tiempo. El apóstol Pedro dijo, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tendráis que ser afligidos en diversas pruebas. Bien dijo el salmista en el Salmo 30, versículo 5, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Pablo le escribió a los Corintios, por tanto no desmayamos, o sea, no nos desanimamos, no nos desalentamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea en nosotros produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda a los Corintios 4, 16 al 18. En Hebreos 6, 11 y 12 dice la Biblia, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Letra A, ahí en su hojita, debajo del número 8, letra A, tenga cuidado de las tentaciones que vendrán. En 1 Corintios 10, versículos 12 y 13 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que puede resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué preciosa promesa. Pero ¿sabe qué, hermanos? El diablo, hay que recordar que el diablo es un oportunista y un aprovechado. El diablo se va a tratar de aprovechar en medio de las dificultades y las pruebas de hacernos quitar nuestra mirada del Señor. Nos va a tratar de desanimar, nos va a tratar de afectar nuestro espíritu, para enojarnos, para irritarnos, para quejarnos contra Dios, reprocharle al Señor y dudar de su palabra, dudar de sus promesas, guiarnos en un sentido contrario a donde Dios quiere que vayamos y que nos salgamos de la voluntad de Dios. Hay que tener cuidado con las tentaciones en medio de la prueba. Y hay que confiar en las promesas del Señor. Hay que buscar dirección de Dios para Él nos va a enseñar bien la salida, y en su tiempo va a hacer una obra en nosotros, porque atravesamos esa prueba con un corazón dispuesto, con una actitud correcta. Conclusión: hay una promesa al que soporta las tentaciones y las pruebas, y la está en el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, ¿está pasando usted por alguna prueba en estos momentos? ¿Qué estará tratando de enseñarle a usted Dios? Más que nunca, y más en los tiempos en que estamos viviendo, es tiempo de reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Hay veredas que están torcidas que el Señor quiere enderezar en nuestras vidas en medio de estas pruebas, en medio de la prueba a la que le ha permitido atravesar, la enfermedad suya o de alguien que usted ama, pérdida de un trabajo, falta económica, algo que le sucedió que no esperaba. Hermanos, el Señor siempre está queriendo enseñarnos algo.
Así es que tengamos cuidado, tengamos aliento en medio de la prueba, no nos sorprenda. Más bien, cuando pasemos por la adversidad, por la prueba, cuide su espíritu. Segundo, respáldese, apóyese en lo que ha aprendido, en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, no en lo que usted siente. Tenga paciencia, aprenda a esperar en el Señor. Pida a Dios sabiduría, porque nos hace mucha falta para no tomar malas decisiones, hermanos. Alimente y fortalezca su fe más que nunca. Cuide su corazón, cuide no tener un doble ánimo. Y humíllese delante de Dios y persevere hasta el fin. Persevere en medio de la prueba. Y verá que la promesa de Dios es que Él va a refinar su fe y va a salir brillando más que el oro. Y Él tiene una corona de vida que le ha prometido para aquellos que soportan la tentación y que permanecen firmes hasta el final. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones, hermanos. Que usted esté agarrando algo de esto que le sirva diariamente al estudiarlo, al considerarlo. Estoy orando por ustedes, les amo en el Señor. Sigamos adelante y no se pierdan los servicios el miércoles en la noche y el domingo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pido por mis hermanos en estos momentos, que si ellos están atravesando por alguna prueba de salud, económica, algún ser querido que está pasando por dificultades, una prueba inesperada, Señor, que sepan que tú estás en control en medio de esas pruebas, que confíen en ti, Señor, que perseveren hasta el fin, Señor, que cuiden su espíritu, cuiden su corazón, tengan paciencia, Señor, que se humillen delante de ti, Señor, porque tú das mayor gracia para cada quien que se humilla delante de ti. Señor, te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.